Y bueno, sé que hay como preguntas, inquietudes, dudas. Emma me dijo así directamente. Me quedé con muchas dudas y bueno, sí. Van a haber seguramente muchas más que vamos a tratar de ir resolviendo y platicando, pero me gustaría como iniciar con la presentación de hoy para no irnos atrasando. Tenemos poquitas sesiones para comprimir todo un campo de estudio. Entonces, bueno, vamos avanzando y les pediría que anoten como sus comentarios o los escriban en el chat y trataremos de comprimir la presentación para que pudiera haber hacia el final de la clase un intercambio más colectivo. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno. ¿Cómo quedamos la última vez? Espérenme, esto todavía no está en modo presentación. Aquí. Ok. Quedamos la última vez, parece que más o menos claros, en que la pregunta antropológica es qué tan iguales y qué tan distintos somos los seres humanos entre sí. Y el foco de la antropología es la alteridad. Ahora quisiéramos platicarles cómo esto se traslada al campo de lo religioso y cómo va a ir entendiendo la antropología y cómo va a ir discutiendo qué es religión, qué es creencia y todo lo que ello implica. Y hoy les vamos a presentar una propuesta. La primera pregunta que se hace en la antropología no solo acerca del campo religioso, sino siempre que se acerca a un tema específico es justamente porque su objeto es la diversidad, es si podemos nombrar a prácticas tan distintas con una misma categoría. Y vemos aquí un collage de fotos de cosas que son muy, muy distintas, desde la religiosidad yaqui y sus rituales y fiestas, aquí arriba a la izquierda, hasta budismo zen de japonés y que ahora muy extendido además a otras coordenadas en el mundo. Pasando por la segunda foto que vemos de izquierda a derecha, ahí en superior, pasando por la magia entre los Asande, que estudia un antropólogo famoso, hasta pasando también por la religiosidad rastafari, si se puede decir que ese es un sistema religioso o no, ¿qué es eso, no? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Es posible que dentro de toda esta alteridad podamos nombrar como religión a todo esto que es tan distinto? Y hay una tensión siempre en el estudio de la alteridad entre lo universal y lo particular. Podemos decir que la religión, así como la entendemos nosotros, es una dimensión universal que ha estado siempre presente en la historia de todos los pueblos humanos, en todos los lugares geográficos, o al contrario, son expresiones particulares irreductibles. Esto, desde luego, son dos polos analíticos, ¿verdad? No estamos hablando de, tendríamos que pensar qué experiencias humanas realmente son irreductibles, ¿no? O en qué contextos tendríamos que llamar que una experiencia humana es irreductible, pero es como una polaridad analítica, si es universal y si es particular. Y esto tiene lógica, tiene sentido preguntárselo no nada más como una elucubración, sino porque ello implica entender, como sabemos, procesos de poder y coloniales que ya empezábamos a explicar la sesión pasada. Es decir, si pensamos que es una categoría universal o por el contrario particular, tendríamos que entender si nuestra propia categoría de religión, desde el punto de vista de los antropólogos que en general e históricamente pertenecen al mundo, digamos, occidental, que va con los colonizadores, recordemos, y no estaremos imponiendo sobre estos otros mundos, sobre estas otras prácticas, una categoría que más bien nos pertenece, ¿no? Y y una categoría que tiene su historicidad, ¿no? O sea,
para nuestras sociedades en general, muy, muy en general. También hay muchos matices ahí históricos y culturales y políticos. Hay una clara división entre ciertos ámbitos de la vida humana, lo económico, lo político, lo cultural, lo doméstico, lo público, lo religioso, ¿no? Entonces, si no estaremos tratando de clasificar así a estos otros. Y si pensamos entonces, tendríamos que definir, cosa que todas estas más bien son preguntas para pensar antes de tener respuestas claras, porque como ustedes imaginarán, hay respuestas de los dos lados, ¿no? Y en medio hay una multiplicidad de formas de abordarlo. Entonces, tendremos que pensar cuáles son las fronteras de la antropología, de la religión. Por ejemplo, aquí les pongo un poco de manera provocativa esta imagen. Por un lado, Benito Juárez, que decreta la separación de la iglesia y del Estado, y por otro lado, bueno, esta imagen de un alto clérigo de la iglesia católica específicamente, ¿no? Entonces, esa división que tenemos muy claramente y que, por ejemplo, Monse la trabajó también en su tesis, nos contó, ella les podrá decir un poco más de ello, cómo si bien en la experiencia de las personas la dimensión religiosa puede ser parte más de su vida cotidiana, en general, en una tradición en México en particular, que ha pasado por estos procesos, lo religioso está relegado, digamos, o confinado o puesto en lo privado, ¿no? Y hay una serie incluso de restricciones legales, pero también de formas como de buenas maneras de no andar hablando de lo religioso en espacios más públicos, ¿no? Podríamos decir en general, aunque sabemos de todos los matices. En cambio, en otros grupos sociales, en otras latitudes, en otros momentos históricos, pues esto no necesariamente es así, no necesariamente podemos delimitar una dimensión religiosa totalmente separada de otras como la economía o como lo político, como es en el caso de grupos, digamos, los grupos etnográficos que han estudiado los antropólogos. Y esta es una foto, recuerdan ustedes de Bronislaw Malinowski, el padre del trabajo de campo que les decíamos la clase pasada. Él hizo trabajo de campo, como les mencionábamos, con los Trobriand, ¿no? Que ellos tienen todo un sistema de intercambios. Las islas Trobriand son un archipiélago y ellos hacen tienen todo un sistema de intercambios entre las distintas islas que conforman el archipiélago, que son intercambios comerciales. Digamos, lo que le interesaba a Malinowski era entender los sistemas económicos de estos grupos, entre muchas otras cosas que trabajó con los Trobriand. Pero estos intercambios estaban ritualizados, ¿no? Les hablaba yo de la economía del don y estaban ritualizados a través de la foto aquí de la derecha, del intercambio ritual de brazaletes y collares que vehiculaban otros intercambios que se hacían entre las islas. Entonces, se puede decir que hay una dimensión aparte religiosa de la vida digamos, cultural de manera holística en este tipo de grupos, pues no. Ese es un ejercicio analítico que hacen los antropólogos, ¿no? Cuando están trabajando. Entonces, ahí habría ya una primera cosa que discutir, las fronteras. Y luego tendríamos, aquí estoy jugando con, perdón, tendríamos también la discusión de qué puede ser considerado como religión. Nos parece muy claro, o como sistema religioso, como organización religiosa, parece muy claro que grupos como la Iglesia de la Luz del Mundo, este grupo pentecostal muy grande, como que tiene su sede en Guadalajara, pero que ha sido como una invención de México para el mundo, que ya está en varios países, sobre todo entiendo de Latinoamérica, y que bueno, ahora, si ustedes habrán oído, sus líderes están envueltos en escándalos muy delicados, pero digamos, no es en ese sentido que se los traigo aquí, sino como incluso tienen un registro oficial, etcétera, tienen una infraestructura importante, redes
económicas, etcétera. Como que es una organización muy clara, jerarquizada, entonces como que parece claro que es una organización religiosa, pero otras manifestaciones tendríamos que preguntarnos si pueden ser consideradas o no religiones o en qué medida, ¿no? Sistemas religiosos o nuevos tipos de creencias. Por ejemplo, el culto a la Santa Muerte o el culto ahora, el culto particular que se hace en la Ciudad de México de San Judas Tadeo, específicamente por jóvenes de grupos populares, ¿no? Que hay toda una construcción ahí sí, de un tipo de culto a este santo, ¿no? Y podremos pensar incluso cosas, yo no sé si ustedes han visto, ahora hay o no sé desde cuándo, no sé si tiene que ver con lo New Age o cuál será su origen, como un resurgimiento de los temas no como tal de brujería, sino de las brujas. Las brujas como asociado mucho al feminismo, y fíjense que yo he visto alguna que otra youtuber que se hace decir bruja y que tiene toda la iconografía, incluso hay toda una cuestión con la escoba y bueno, o sea, es así, o sea, brujas, brujas. Ajá, exacto, lo de Wicca, exactamente eso. Y tienen un discurso que tiene cierta lógica, o sea, al principio cuando me acerqué no tenía más bien muy malas expectativas, pero en realidad me parece que es un discurso que tiene cierta lógica de entender, por ejemplo, a Luzbel o a esta figura de la contraparte de Dios como un libertario, un poco que se enfrenta con Dios, con un Dios autoritario, ¿no? Y omnipresente, omnisciente, omnisapiente que nos constriñe, ¿no? Que nos oprime en lugar. Entonces, Luzbel como una figura liberadora, que no suena tan mal, ¿no? Digamos, seguramente tiene muchos huecos históricos y teológicos. Aquí podrán jalarme las orejas los teólogos y teólogas que nos acompañan, pero digamos, en sus propios términos, que es lo que la antropología hace, bueno, entender cuál es el sistema de discursos y simbólico, que es lo que vamos a trabajar hoy justamente, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser considerado como religión? Es un tema de discusión. ¿Querías decir algo, Cintli? Que para quien quiera revisar un poquito más, no mucho, pero muy poquito sobre los del movimiento Wicca desde el punto de vista de la teología feminista, en el libro que revisamos el semestre pasado, el trimestre pasado de teologías contemporáneas, este libro de las teologías del siglo XX de Rossino Ghibellini, le dedica como 1 o 2 paginitas al movimiento Wicca desde la teología feminista como una de las 7 ramas de la teología feminista, así es que Mira. 7 o 3, no me acuerdo, pero bueno, esa es una opción para empezar a entrarle sin que nos dé tanto miedo, ¿no? Desde la teología. Ajá, claro, no, y es interesante. Entonces, bueno. Entonces, estos son el tipo de preguntas que se va a ir haciendo la antropología. A ver, permítanme, creo que voy a cerrar. Perdón, ¿eh? Permítanme un. Ok, bueno. Listo, entonces. Y también la antropología se ha preguntado qué pasa con la religiosidad de los antropólogos, qué pasa con las propias creencias que tienen los antropólogos, si son un sesgo, si juegan un rol en cómo se entienden las creencias de estos otros, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos separar? ¿Qué tanto podemos ser empáticos? ¿Es mejor ser ateo para estudiar el fenómeno religioso porque se es más objetivo? ¿O al contrario, es mejor tener una experiencia propia religiosa para poder entender de mejor manera estas experiencias de estos otros, ¿no? Aunque haya una distancia en las particularidades de cada tradición o de cada sistema religioso? Bueno, eso también es un tema a discutir que no tiene, digamos, una conclusión siempre clara
en todos los casos y en todos los momentos. Y aquí Emanuel me hizo favor de poner esta foto donde estamos en trabajo de campo en Oaxaca, ¿no? Para hablar de las creencias de los antropólogos. Y aquí les ponía también el ejemplo de Victor Turner, un antropólogo escocés que trabajó sobre todo en temas de ritual y del mundo simbólico. Lo menciona Rodrigo Díaz en este video que ustedes pudieron ver para la clase de hoy. Lo menciona como uno de los antropólogos que hace un giro en los estudios de símbolos, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco más. Y que tiene un libro muy, muy, muy bonito que se llama La Selva de los Símbolos, con un grupo que se llama los Nembu, africano. Y lo que sucede con Turner es interesante porque después de haberse introducido en el estudio de los rituales, regresa, no sé, creo que entiendo que a Estados Unidos, y se convierte en católico, porque está tan fascinado con el mundo ritual y con lo que eso transmite y lo que eso es, y que quiere tener una experiencia propia de eso, y entonces se convierte al catolicismo. Y cosa que es interesante porque mientras muchos católicos críticos vemos a la misa como demasiado recargada, demasiado logocéntrica, o sea, centrada justamente en símbolos, en el discurso, ¿no? En el lenguaje, en toda una serie de cosas que se hacen ahí: párense, siéntense, arrodíllense, digan, hablen, ¿no? O sea, para Turner era justamente eso lo fascinante, ¿no? Y se refiere así directamente a la misa como un fenómeno o un ejemplo de la efervescencia de lo simbólico y del ritual. Entonces, bueno, aquí como anécdota, que es interesante. Y bueno, ¿cómo se han acercado los antropólogos a lo religioso en concreto? ¿Qué propuestas se han hecho? Primero, como también ya les habíamos empezado a platicar la sesión pasada, a finales del siglo XIX y principios del XX, la antropología se estaba separando de otras disciplinas como la sociología y que venían también de la filosofía, como todas las ciencias sociales, y que venían a su vez de la teología, ¿verdad? Sabemos. Pero les interesaba mucho dar cuenta o producir o construir más bien una disciplina que fuera científica, con rigor científico, y que fuera legitimada como tal. Entonces esta primera antropología era de hecho positivista, es decir, buscaba la explicación racional de los fenómenos, se entendía como una ciencia natural del hombre, y los grupos socioculturales eran sistemas naturales, digamos, éramos como animales también, como parte de la naturaleza, cosa que somos, ¿verdad? Que podían ser reducibles a leyes, y se busca objetivar el mundo, el estudio de lo humano. Y en esta primera camada, los antropólogos son los que también ya les había comentado, que es la antropología de gabinete, es decir, antropólogos que realmente no estaban haciendo trabajo de campo porque eso no estaba instaurado como una práctica disciplinaria, sino que construían conocimiento a partir de informes de exploradores, de historias que les llegaban de distintas partes del mundo, y muy particularmente de informes también de las colonias, ¿no? Y el ejercicio que hacían, que era un ejercicio sumamente, podremos decir, racista, etnocéntrico, eurocéntrico, y esto es una frase que se le atribuye a Fraser, uno de los primeros antropólogos estos de gabinete que aborda el tema de la religión, es ¿qué pensaría yo si fuera un caballo? ¿No? ¿Cómo pensar como un caballo para entender estos otros que son casi como un caballo? O sea, como una otredad tan grande como un animal, ¿no? Entonces esto, bueno, los siguientes antropólogos como Malinowski, como Evans Pritchard, que les mencionamos la
sesión pasada, critican de manera muy dura a esta antropología que se hace, y justamente instauran cosas como un trabajo de campo sistemático y se empiezan a separar de estos positivismos sin que no haya otros vicios también que es de los que es necesario después seguirse separando, ¿no? Como el funcionalismo, algunos estructuralismos que también fueron después muy criticados. Y junto con el positivismo en el siglo XIX, digamos, el paradigma de conocimiento por excelencia, no solo en la antropología, como seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes ubican, es el evolucionismo. Entonces, una explicación evolucionista de la religión y que fue propuesta justamente por Fraser en sus primeros trabajos que él desarrolló un trabajo muy, muy, muy vasto, donde no todo es, digamos, hay cosas rescatables de Fraser, pero una de las cosas que se le critican es que justamente adopta este paradigma evolucionista que acompañado por el positivismo, que pone en un continuum como de lo que se consideraba primitivo y no evolucionado hacia lo más desarrollado y civilizado, ¿no? Que ese es justamente el discurso evolucionista, que todas las culturas y todos los grupos humanos nos dirigimos sí o sí hacia un mismo punto de desarrollo que es el europeo. Además, el paradigma es el europeo y hacia ese lugar vamos todos, de tal forma que estos grupos que considerados primitivos son estadios previos de lo que somos nosotros ahora. Es decir, no se les concede una historia particular, un estatuto particular no independiente, sino que se considera como justamente estadios de lo que fuimos y hacia dónde vamos, que es la civilización europea. Entonces, en este sentido, la magia sería como el estadio más primitivo, después se pasaría a la religión, que sería un pensamiento de tipo precientífico, arcaico, del que nos debemos de deshacer lo antes posible, porque no es si bien es una forma de conocer el mundo, no es la forma más desarrollada y más elevada y más fiel y más objetiva a la realidad. Entonces, cuanto antes debemos deshacernos de todos estos prejuicios religiosos, y no se diga los mágicos, ¿verdad? Para caminar hacia el paradigma hegemónico por excelencia, que es la ciencia o el desarrollo político y la ley, ¿no? Entonces, más o menos así se pensaba en ese entonces y así se organizaba. Y también hubieron otros antropólogos que entendieron igual en este paradigma evolucionista el desarrollo de pequeñas organizaciones religiosas como más locales a sistemas más elaborados, más institucionalizados y más globales, como serían las iglesias como el Islam, el catolicismo o los monoteísmos, ¿no? Digamos, también en este paradigma evolucionista muy, muy criticado. Entonces, bueno, eso fue ya muy discutido, ya creo que muy pocos se atreverían a decir hoy día a lo mejor a respaldar estas propuestas, pero sigue habiendo una discusión importante entre la perspectiva universalista y la particularista, ¿no? Por reducirlo, digamos, a dos conceptos o a dos propuestas de manera sencilla, ¿no? Como les digo, siempre lo que se ha desarrollado, pues siempre es más complejo y hay muchos grises en medio, ¿no? Entonces, vamos a trabajar aquí les queremos mostrar una definición que es de un antropólogo llamado Clifford Geertz, norteamericano, que rompe con el funcionalismo, con el estructuralismo,
y genera una propuesta de análisis simbólico propia, que no está en estas claves, y que además es llamado como el padre del posmodernismo, cosa que si uno revisa su trabajo, en realidad no es tan posmoderno como otras camadas que vinieron después de él, pero también, digamos, hay que tomar en cuenta que sus propuestas han sido también foco de crítica y eso lo vamos a ir revisando también. Entonces nos vamos a meter aquí en algunos intríngulis conceptuales. Yo les pido que tengan un poco de paciencia, que si les sirve vaya tomando notas y apuntando sus preguntas, pero vamos a llegar a una conclusión interesante, ¿no? En esta discusión. Entonces, Gertz propone, él hace una crítica a la antropología, dice, es que en la antropología realmente en el tiempo que escribe, que es en los 90, en la antropología realmente no se ha desarrollado el tema religioso de manera profunda y no hay un campo de antropología de lo religioso como tal, porque lo religioso siempre acompaña como otras cosas, es pretexto de otras cosas, como lo que les comentaba, cómo está ritualizada la economía, cómo lo político está mistificado, ¿no? Pero en realidad no se ha abordado la religión como tal. Entonces, la propuesta de Gertz es decir, vamos a rescatar a lo religioso como un campo en sí mismo y buscar lo esencial, lo que subyace justamente a todas estas prácticas, ¿qué es? Y reivindica, incluso en algunos lugares del trabajo que vamos a abordar, reivindica como tal la experiencia religiosa desde el punto de vista fenomenológico, es decir, de los sujetos y lo que sienten y qué les pasa con las creencias. Entonces propone entender la religión como sistema cultural, como aquí dice, y desarrolla una definición que pretende eso, ser abarcadora, ir a lo esencial. Por eso yo estoy interpretando aquí que es universalista, es decir, como que lo que está siempre en esta dimensión humana, y que es un poco larga y un poco intrincadona, pero que él mismo y que nosotros junto con Gertz vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Entonces dice, la religión como sistema cultural es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones, formulando concepciones de un orden general de existencia, revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único, ¿no? Entonces, si se fijan, es y a lo mejor lo vamos a discutir un poco hacia el final, Manuel ahí nos hará favor de hacernos unos comentarios sobre ello. No es como tal una definición desde la experiencia religiosa, desde adentro de las vivencias como si lo haría la teología, sino que es más bien como ponerse afuera y ver qué es lo que comparten. Por eso a lo mejor quienes estamos más cercanos, quienes tenemos una experiencia religiosa como tal y quienes estamos posicionados en otras disciplinas, tal vez como la filosofía o la teología, lo veamos como un poco frío y un poco a lo mejor se puede sentir como una obviedad lo que están diciendo los antropólogos, ¿no? Pero vamos a ir revisando. Y frente a esta postura, una crítica importante la ha hecho el antropólogo Tal al-Asad, que es un británico de origen saudí, que trabaja además en la Universidad de Nueva York. O sea, trabaja en Estados Unidos desde hace años, está radicado allí, y que hace la crítica desde los estudios poscoloniales. Ya vimos con un poco quienes tuvieron oportunidad de estar en la clase de Abel del semestre pasado sobre pensamiento decolonial, un poco esta tensión, discusión entre los estudios decoloniales y los estudios poscoloniales. Pues Tal al-Asad es un poscolonialista que le interesa justamente, tiene un libro muy bonito que ahora les digo el nombre, se llama, que trabaja sobre cuestiones sobre el Islam y sobre el cristianismo.
Se llama Genealogías de la religión, disciplina y razón de poder en el cristianismo y el islam. Entonces, él retoma el trabajo de Gertz porque lo que le preocupa es cómo, como buen postcolonial, cómo la historia de Europa parece o se ha puesto como la historia del mundo, ¿no? Y no como una historia particular, pero como muy históricamente ha sido como el centro hegemónico de los discursos sobre el conocimiento en el mundo. Entonces la historia europea parece que es la historia de todo el mundo. Entonces los europeos no están obligados a leer la historia de incluso de los pueblos en donde están sus colonias o las historias de otras latitudes del mundo, pero todos estamos obligados incluso en la escuela a revisar la historia europea. Entonces, Tal al-Asad se preocupa por esto, se preocupa por las posibilidades entonces de alteridad frente a esta hegemonía en el conocimiento, y quiere desmontar esto y quiere desmontarlo entendiendo en este libro cómo el Islam y el cristianismo han sido parte de esta construcción de lo eurocéntrico, ¿no? Veíamos la sesión pasada también los problemas del etnocentrismo. Bueno, el eurocentrismo es un tipo de etnocentrismo, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de Tal al-Asad, y lo que va a criticar, y que lo vamos a ver hacia el final de Gertz, y que a lo mejor les vamos dando las claves y ustedes a lo mejor las van a poder ir viendo en la definición de Gertz es, sí, Gertz está centrado en entender cómo lo propio de lo religioso y muy en lo simbólico, entendido de una manera lo simbólico, que pierde de vista las relaciones institucionales, sociológicas, estructurales y las relaciones de poder y autoridad. Como que está tan metido Gertz en el discurso de lo sagrado que se olvida de toda esta parte, como que lo separa en el ánimo de Gertz de reivindicar el campo de lo religioso como algo particular, lo separa entonces de relaciones de poder y de autoridad y de las estructuras institucionales. Y además Gertz va a proponer entonces que esta es como la definición esencial, y lo que Tal al-Asad va a decir es no es posible que nosotros, por ejemplo, pensemos que el cristianismo de la Edad Media, además un momento además larguísimo en el tiempo, sea el mismo cristianismo que estamos viviendo hoy día. No son la misma cosa y no se puede proponer una definición transhistórica de lo religioso. Entonces eso se tiene que revisar. Y no solo porque las religiones, por eso es particularista, porque los sistemas religiosos y las religiones particulares tienen su propia historia y su contexto y se tienen que ver, digamos, también en sí mismas, sino porque la definición, y aquí tiene un giro, va más allá de lo que podríamos decir la postura particularista, tiene un giro epistémico. ¿Esto qué significa? Que va a ser una crítica de cómo se construye el conocimiento. Lo epistémico se refiere a eso, de las maneras, no del objeto del conocimiento, sino cómo, con qué herramientas me acerco a ese objeto y con qué conceptos estoy construyendo, lo estoy conociendo, ¿no? A eso se refiere lo epistemológico. Entonces, lo que va a decir Tal al-Asad es que el discurso en sí mismo de Gertz es producto de un discurso histórico, de una forma histórica de construir conocimiento, y igual que los decoloniales, va a decir que es una crítica, es una definición muy moderna y eurocéntrica la que propone Gertz, a pesar de lo que podamos rescatar de Gertz. Ustedes ahorita lo van a ver, ¿no? Yo creo que sería interesante al final ver qué opinan ustedes, porque no es que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, no es que la definición gertziana se pueda desechar también, y tampoco Tal al-Asad va a decir que a pesar de las contradicciones que pueda haber y las, dice él, contradicciones conceptuales, critica también la manera laxa como de usar ciertos referentes y ciertos conceptos,
No es que se pueda desechar como tal, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho rescatable ahí también, pero va a decir que esta es una mirada moderna, desde la modernidad europea, ¿no? Que aunque no incluye como otras formas, ¿no? Y alteridades particulares. Entonces, para empezar, vemos que dice Gertz que la religión como sistema cultural es un sistema de símbolos, un sistema de símbolos. Ahí nos vamos a quedar para empezar. Entonces, necesitamos entender qué es un símbolo, y aquí yo le daría la palabra a Emanuel, que nos ayude con esto. Ok, pues a ver si nos da tiempo de terminar de ver a Gertz, pero vamos a empezar como con una cosa, vamos a empezar como tratando de plantear el terreno común tan interesante que nos ofrece Gertz. Yo soy gertziano, entonces yo me debo de confesar gertziano. Entonces, yo sí creo que Talal Asad no desmonta todo lo que propone Gertz, ¿no? Como que son, más bien, es algo que le comentaba yo a Dani, es que leyendo a Gertz y a Talal Asad, bueno, pues sí le dice, bueno, ajusta, ¿no? Gertz, ajusta, por favor, aquí 2 que 3 cosas, pero realmente en realidad no lo desmonta. Son ciertas las dos posturas, ¿no? O sea, pero bueno, vamos viendo. Vamos a hablar un poco de manera general, cómo podemos interpretar en términos antropológicos de la antropología social, en general, al símbolo. Y vamos a hacer, aquí me podrá a lo mejor apoyar en algún momento esta Pamela, vamos a hablar del símbolo desde la teoría del signo lingüístico, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen bien, pero para los que no lo conozcan, pues lo vamos a desarrollar un poco. A ver, ¿le das el primer teclazo, Dani, o soy yo? No, tú, ¿verdad? Sí, yo. Entonces vamos a ir viendo qué es un símbolo. Entonces, a ver, ¿me podrían ayudar diciéndome qué es esto para ustedes? ¿Pueden abrir su micrófono? Ya le diste muchos. La Virgen. La Virgen. Es la Virgen, ¿no? Sí, la Virgen de Guadalupe. Así es. Nada más que la cuestión es que primero tenía que aparecer una parte, entonces ustedes poco a poco iban a tener que ir diciendo la bonita dinámica, pero Dani apretó varias veces y ya salió la Virgen. Pero sí es la Virgen, pero digamos, si ustedes se fijan, en realidad es una representación, ¿no? Entonces, a ver, continuamos, Dani. Vamos a hablar de la teoría del signo lingüístico, que se compone de básicamente 2 elementos. El significado, digamos, pensando que es como una especie de expresión de una fracción, ¿no? La parte de arriba es el significado y la parte de abajo es el significante. ¿Continuamos, Dani? Entonces, exactamente, Marta. Sí. Entonces, en la parte de arriba, que es el significado, es, por decirlo de manera muy general, es la idea o el ideal que representa algo. O sea, cuando algo representa a otra cosa, en realidad está presentando antes de, pero es una idea, ¿no? Es una idea que nosotros tenemos de algo. Y el significante, en mis propias palabras, serían las expresiones específicas del significado, de la parte de la idea, ¿no? De lo que está representando. Es decir, en antropología, incluso en lingüística, podemos decir, es la imagen acústica, como dicen, ¿no? Muchas veces, es la imagen acústica, es la imagen visual, es la imagen perceptible con la que nosotros registramos un significado, ¿no? ¿Continuamos, Dani, por favor? Entonces, esos serían los significantes, ¿no? Famosos. Ahora hay que entender que siempre estos significantes y el significado, evidentemente, pero en particular los significantes son el producto del contexto cultural, social, económico, político, ¿no? En el que se genera esa idea. Y se hace la diferenciación, continuamos, Dani, porque a veces el significado puede expresarse, puede utilizarse el mismo significado en distintos contextos culturales, como por ejemplo aquí.
vamos a hacer una pequeña revisión del significado o del símbolo de la Virgen, ¿no? El significado sería la Virgen María, es una propuesta, no es la única, ¿eh? Y el significante serían todas estas cosas que, por ejemplo, nosotros utilizamos en la letanía. ¿De qué manera podemos nosotros representar en términos visuales, conceptuales, o de qué manera podemos verbalizar, incluso entender a la Virgen María? De todas estas maneras en cómo comienza la letanía lauretiana, me parece que se llama, la que utilizamos en el rosario, que es Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Castísima, etcétera, ¿no? Y le vamos agregando, ¿no? Y ahora en las últimas versiones, ya llegó el del atole de maíz, en las últimas versiones se ha agregado, por ejemplo, Madre de Reina de la Paz, Reina de Latinoamérica, ¿no? En algunos rosarios ustedes pueden ver las versiones, ¿no? O sea, como que se le ha ido agregando. No sé si históricamente se le han ido agregando a través de las distintas advocaciones que va teniendo la Virgen, pero todos estos son las distintas posibilidades de significante de una idea que es la Virgen. Ahora, ahí no nos vamos a quedar. El problema con la teoría del símbolo lingüístico en términos como antropológico, culturales, es que a veces no nos queda muy claro qué fue primero, si el significado Virgen María o, por ejemplo, otra idea, por ejemplo, la idea de Madre Inmaculada o Madre de Dios. Eso se puede rastrear a lo mejor históricamente, lo podremos averiguar. ¿En lo que sigue, Dani? Entonces, esto de la cadena sintagmática, que es la parte de abajo, todas las posibles expresiones del significante, así se le llama cadena sintagmática, que se retoma también de la manera como se habla en términos de los sintagmas en la lingüística o en la antropología lingüística. No es ilimitado, pero sí es posible que constantemente haya, digamos, nuevos significantes, nuevas maneras de hablar de la representación inicial del significado, ¿no? Continuamos, Dani. Y más. Y a veces, como les estaba diciendo, no estamos seguros si el significado en realidad original era el de Virgen María o Madre Inmaculada, ¿no? O primero estábamos pensando Madre de Dios como el significado y más bien lo de Virgen María sería el significante. Ahí en términos de el juego que se puede llegar a establecer entre los significantes y los significados, podemos estar hablando de exacto, el lazo entre significado y significante puede llegar a ser arbitrario. Lo interesante nada más es pensar que en teoría del símbolo, en teoría, cuando estamos hablando sí, la teoría del símbolo, es que el significado es la representación, ¿no? Mental, y el significante es la expresión física, verbal, ¿no? Acústica, ¿no? Etcétera, ¿no? De el significado. Y bueno, creo que eso sería todo. Continuamos. Y pues lo que se pueda, yo creo, ¿no, Dani? No, a lo mejor no acabamos. Bueno, vamos a tratar de irnos, sí, como para cerrar este tema. Entonces, dice Gertz que ya una vez que entendemos, que tenemos una idea general de qué es el símbolo o qué son los símbolos, podemos entonces dar el siguiente paso en la definición, que es que las religiones son sistemas de símbolos, ¿no? Un entramado, no solo, uno único, bueno, está el ejemplo de la Virgen María, pero es un entramado grande que implica justamente este desarrollo histórico de símbolos a lo largo de mucho tiempo. Y dice Gertz que es un sistema que obra para. ¿Esto qué significa? Que obra para dos tipos de modelos que hay en los sistemas simbólicos, los modelos de y los modelos para, que si ustedes recuerdan en el video de Rodrigo Díaz, quienes hayan
podido verlo, quienes no se preocupen, él habla de dos maneras de entender los sistemas o al símbolo. Una es por su contenido representacional, dice él ahí en el video, y habla de lo que significa el moño negro en la puerta de una casa, ¿no? En un contexto como el nuestro, de colonias populares, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué significa el moño negro? El moño negro está trayendo un mensaje, está trayendo algo que no está presente, pero le está comunicando. Significa que una persona recién falleció y que está esa familia pues pasando el duelo, ¿no? Y que hay una serie de cosas que están asociadas como el novenario, la levantada de la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el contenido representacional de ese moño. Y eso sería un modelo D. Esa manera de entender el símbolo sería un modelo D. Entendiendo que los sistemas de símbolos son modelos porque son programas codificados que nos ayudan a entender el mundo y para vivir en él de manera culturalmente apta. Aquí les hago una anotación. La antropología, sobre todo la que se hace recientemente, ahí, somos como, yo lo digo de broma, pero creo que tiene su parte de verdad. Somos esencialistas culturales, digamos. Pensamos que, o deterministas culturales, pensamos que los sujetos, los nuevos sujetos cuando llegan al mundo no tienen ciertas determinaciones genéticas y biológicas, pero eso no es lo más importante y no es lo más importante para la antropología, desde luego, ¿no? Sino la cultura tiene un gran peso en el desarrollo de quiénes van a ser esos sujetos. Entonces, muchas cosas incluso que se tratan de explicar con discursos biológicos o genéticos, los antropólogos se han levantado la mano y han dicho, no, pues eso es cultural, ¿no? Eso no es genético. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que como animales simbólicos que somos los seres humanos necesitamos para, no solo para entender el mundo como los lentes con lo que vamos a ver, sino para formarnos como sujetos justamente aptos para vivir? Es este programa codificado que nos permita comunicarnos y entender, que sería el sistema de símbolos. Entonces, en ese sentido, como sistema, como programa, son estos modelos, esta manera de entender lo simbólico como modelos de y modelos para. Ahora, ¿qué otro ejemplo, además del moño negro, de modelos de podríamos traer? Y aquí les pongo una carta de náutica de 1502 de Américo Vespucio, cuando Américo Vespucio se dio cuenta de que en realidad lo que había, donde había llegado Cristóbal Colón no era Asia, sino que era un nuevo territorio, un nuevo continente, ¿no? Que después alguien más, justamente por ello, bautizó como América, en honor a Américo Vespucio. Pero entonces vean, bueno, es una carta que por ahí se ve como muy claramente Europa y África, pero lo otro está representado, digamos, por las herramientas que se tenían o por las tecnologías de la época, no tan fielmente como ahora serían las cartas náuticas o los mapas que podemos encontrar ahora, como más definidos. Y ahí hay toda una discusión de si hay mapas que ponen más grandes ciertos territorios a propósito, etcétera. Pero lo que se busca la carta náutica o el mapa es representar a escala las condiciones del terreno de la realidad, ¿no? Entonces ese sería un modelo de la realidad. Y los modelos por otro lado, es esta otra definición que decía Rodrigo Díaz en el video, de que cuando se preguntaba qué hacemos con los símbolos, para qué nos sirven los símbolos, no solo qué representan, sino qué movilizan, qué producen. Igers pone el ejemplo de las cadenas de ADN, no las representaciones como esta, que es una representación, un dibujo de una cadena de ADN, sino la cadena de ADN del cuerpo real, y cómo es una especie de instructivo del desarrollo biológico de nuestro cuerpo y de ciertas características. Entonces, esos serían los modelos para una serie de instrucciones. Hagan de cuenta ustedes como un instructivo para armar un escritorio, una silla, un librero,
que movilizan acciones, ¿no? Que hacen, entonces en este sentido, diría Rodrigo, creo que no lo menciona en ese video, pero en otros videos que andan por ahí también, junto con ese, que los símbolos tienen un carácter performativo, es decir, se hace cosas con los símbolos y todo el tiempo Gertz va a estar como jugando entre estas dos formas, ¿no? El contenido representacional de los símbolos y su carácter performativo, es decir, que moviliza para la acción. Por ejemplo, hay un antropólogo, lingüista me parece, Austin, tiene un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Es decir, el lenguaje no solo sirve, y Pamela lo sabrá mucho mejor, el lenguaje no solo sirve para comunicar mensajes y para interactuar en este nivel de la comunicación, sino que instaura realidades, instaura cosas. Por ejemplo, cuando el sacerdote le dice a una pareja que está en una ceremonia de boda, los declaro marido y mujer, esa oración instaura una nueva realidad entre estas dos personas, que es ahora son marido y mujer, ahora son un matrimonio, ahora están casados. Esta frase, antes de decirla, digamos, esta realidad no existía. O sea, vean ustedes, este ejemplo es como muy claro, pero estamos llenos de ejemplos en la vida cotidiana de cómo opera lo simbólico y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana, que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, claro, instaura una nueva realidad que antes no existía y no solo es la frase de los declaro marido y mujer, sino que es todo este rito de paso, ¿no? Que implica pasar de la soltería hasta estar casado ahora, ¿no? Entonces, eso es un modelo para, ¿no? Porque genera una realidad nueva. Y bueno, lo que va a decir Gertz es que los símbolos religiosos son modelos de y son modelos para. O sea, no se queda solo con la parte performativa, sino que incluye también la parte representacional. Y en este caso dice, puede haber una transposición. Como decía Emanuel, ¿qué fue primero? La idea de Madre de Dios o la idea de Virgen Purísima antes del parto, etcétera, ¿no? Esta cadena sintagmática, a eso se refiere Gertz con la transposición. Entonces, en este sentido, esta figura del ADN, esta hélice, es un modelo de, o sea, este dibujito es un modelo de, porque representa un ADN real que tenemos en las células, pero al mismo tiempo ese ADN real, y no sé si aquí me estoy explicando, ese ADN real es un programa para el cuerpo, es un modelo para nuestro cuerpo, para su funcionamiento, ¿no? Entonces todo el tiempo Gertz va a estar jugando en estos polos. Ahora el punto 2. Ya vimos que es un sistema de símbolos, que un modelo para, ¿no? Sobre todo los símbolos religiosos, y aquí no lo enfaticé suficiente, los símbolos religiosos obran sobre todo para, ¿no? Para generar, instaurar nuevas realidades, generar nuevas disposiciones en las personas. Entonces, y esta es la segunda parte de la definición, establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones. ¿Qué significa esto? Que los símbolos religiosos transforman y conforman a los sujetos como parte de todo social. Y crean, no solo son, digamos, objetos o relaciones que están allá afuera, sino que nos invitan y transforman la manera en que nosotros incluso sentimos nuestros estados anímicos, dice aquí, y son una motivación para la acción. Entonces, entiende Gertz la motivación como una tendencia para realizar ciertos actos, es decir, no son los actos en sí mismos, sino justamente son motivaciones, son propensiones, son posibilidades, y aquí no es que inmediatamente por practicar prácticas religiosas,
tengamos que ya actuar de cierta forma, ¿no? Pero sí hay tendencias, es lo que va a decir Goetz, en función de un fin, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que en el mundo cristiano, instaurar el reino de Dios con justicia es un fin, ¿no? Y el reino de Dios, esta idea crítica que el reino de Dios está aquí y ahora y se tiene que construir desde aquí y ahora a partir de la buena nueva de Jesús, y ahí los teólogos me pueden jalar las orejas si estoy diciéndolo de manera correcta, y tenemos en el EPEC, por ejemplo, ejercicios para reflexionar sobre esto, ¿no? Mencionaba Mario al inicio de la clase la charla que tuvimos con Mitzi Robles, filósofa y del colectivo Hasta Encontrarles de la de la Ciudad de México, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, como esta motivación, esta idea del símbolo, digamos, la construcción del reino de Dios, pasa por, por la justicia social, ¿no? Entonces, esa es la motivación, ¿no? La instauración del reino de Dios y que nos impele, que nos llama a construir la justicia. Eso serían como parte de las motivaciones. Y como parte de los estados de ánimo, bueno, estados de ánimo es eso, ¿no? Estímulos de reacciones emocionales y afectivas, ¿no? Por ejemplo, la idea de consolación de Ignacio de Loyola, como un estado anímico. Cómo ciertas cosas nos pueden invitar a evocar estos estados de consolación o de desolación, diría Ignacio, ¿no? Para los ignacianos, ahí Pamela y por ahí creo que Lorena también, muy citada por Mario, siempre que se tratan de temas ignacianos también, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando este jesuita místico, teólogo, antropólogo Javier Meloni estuvo aquí en México en la librería Gandhi de Quevedo para presentar su libro, que hay una foto muy grande o una imagen muy grande de Gandhi al entrar a la librería. No sé si ustedes ubiquen, y entonces lo primero que dijo él cuando se sentó en la mesa fue: en cuanto vi la imagen de Gandhi, entré en profunda consolación, ¿no? Y habló de cómo, bueno, la Iglesia Católica debería reconocer a estos otros santos de otras tradiciones religiosas. Entonces, cómo ese símbolo evocó en él este estado de ánimo de consolación, ¿no? A eso se refiere Goetz. Aunque estos símbolos religiosos implican este cambio interior o estas ciertas disposiciones interiores. Y bueno, 3, formulando concepciones de un orden general de existencia. Y aquí a lo que se refiere, es decir, no, los símbolos religiosos no solo se restringen a lo religioso o al campo estrictamente constreñido de lo que podríamos decir desde un punto de vista muy analítico, sino que trata de observar la realidad como toda, instaurar una nueva realidad como toda. Y particularmente se refiere a la capacidad de los símbolos y su poder, autoridad de explicar la realidad, ordenarla e integrar el caos, ¿no? El mundo simbólico, los sistemas simbólicos son justamente es una forma de conocimiento que ordena el mundo como un todo, ¿no? Frente a la ambigüedad, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la contradicción moral, la injusticia, los rituales, los mitos, y todo el aparato simbólico de un grupo, y en este caso particular religioso, sirve para que el ser humano pueda contender con este caos, y no es que lo niegue, no es que niegue el caos, sino que lo integra. Hay una explicación de eso, no digamos como la frase esta cristiana de la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Y tenemos todo un sistema simbólico que lo explica, ¿no? Para nosotros, los que creemos, y que nos ayuda, no niega la muerte, pero nos propone una salida de la muerte y una explicación de la muerte. Y aquí, bueno, Goetz pone el ejemplo de las ceremonias de curación navajo, que son el grupo indígena más importante en términos numéricos en Estados Unidos, que se asientan en varias reservaciones
al suroeste, ¿no? Nuevo México, Arizona, me parece, ¿no? Y como con estas ceremonias no solo tratan de curar a los enfermos, a través de cantos sobre todo, y de ciertos otros procesos que se viven ahí en el ritual, sino además le dan un lenguaje a la persona enferma para entender por lo que está transitando, ¿no? Entonces, en ese sentido son modelos cognitivos, ¿no? Que permiten explicar y entender el mundo. Ahora, 4, dice Gertz, revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad, es decir, y aquí nos remitimos a la idea de eficacia simbólica. Los símbolos no son nada más representaciones, otra vez vuelve con esto, sino que hacen cosas en el mundo, lo cambian o refuerzan también ciertas cosas. Es decir, hay una eficacia de lo simbólico. Y dice, y se remite a esta frase, quien quiera saber debe primero creer, ¿no? No es nada más una cuestión de conocimiento, sino que implica que se crea en la efectividad de esa propuesta. Entonces aquí Gertz va a hacer una discusión para diferenciar el mundo religioso del mundo de lo científico y del mundo de la vida cotidiana y de la dimensión estética, ¿no? Como, a ver, son aproximaciones o perspectivas que tienen sus particularidades cada una, y la religiosa, más allá de la vida cotidiana, el sistema simbólico corrige y complementa lo cotidiano, ¿no? Y acercándose a lo trascendente, aceptando, entendiéndolo como desde la fe y como algo verdadero, que es actual, que es efectivo, como les decía, es eficaz, y que tiene una presencia real, ¿no? Como les ponía yo aquí el ejemplo de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía no, para los que somos creyentes, digamos entre comillas, porque aquí sabemos, los teólogos podrán decir un montón de cosas, y desde las creencias también se pueden decir un montón de cosas, pero digamos en general para los creyentes es la presencia real del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que se actualiza, digamos, esta parte de la misa que implica el sacrificio o la representación del sacrificio, que actualiza esta entrega del Cordero, de Jesús como el Cordero que se sacrifica, ¿no? Y que es eficaz, o sea, tiene tiene un efecto sobre nuestra vida que es, igual aquí voy a decir una cosa de súper sentido común, y los teólogos me perdonan, a lo mejor Emanuel me puede ayudar, que es que nos libra de los pecados, ¿no? Por decirlo así, de manera muy básica, ¿no? Entonces, aquí el ritual tiene una manera es importante verlo desde el ritual, no como mera representación teatral, o sea, no es un teatro lo que está pasando ahí en el altar, no es una dramatización, sino que sintetiza toda una cosmovisión y todo un ethos, y hace que los sujetos actúen en función de eso también. O sea, sí, no es nada más como me siento a la misa, sino que voy a participar de algo que también me transforma, ¿no? Y que tiene que ver con la autoridad de lo religioso. Aquí una acotación importante que hace Talal-Asad decir, es que cuando Gertz habla de la perspectiva religiosa, la perspectiva científica, la perspectiva de la vida cotidiana y de lo estético, las está poniendo todas como si viviéramos en un mundo donde todas esas son opciones que se pueden escoger de manera horizontal. Y dice, no es cierto. O sea, en realidad la perspectiva religiosa tiene un papel y un lugar que para empezar es opcional, porque ya en nuestro mundo, después de el Renacimiento y tal, lo religioso es una opción. Realmente no es el sistema hegemónico de conocimiento y de pensamiento, como sí lo era antes de la modernidad, ¿no? En la Edad Media, del Renacimiento. Es una opción, y además es una opción que también ha estado denostada, ¿no? Y que ha sido criticada, y que no en todos los contextos es igual de legítima. Mientras que
la perspectiva, como la llama Gertz, religiosa, sí es la noción hegemónica. Estos son uno de los matices que Tal al-Assad le interesan ver en la propuesta de Gertz, ¿no? Es que parece como que todo es igual y horizontal, y no, pues hay relaciones de poder ahí, y la perspectiva científica es la perspectiva hegemónica. Y frente a eso es, frente a lo que la perspectiva religiosa tiene que, en ese contexto, en esa hegemonía, es donde tiene que presentarse, digamos, hasta luchar por tener un lugar, ¿no? Bueno, 5, y aquí voy muy bien en el tiempo. Bueno, que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único, ¿no? Esta es ya la última parte de la definición de los religiosos de Gertz, ¿no? Y bueno, el mundo cotidiano como transformado por lo religioso. Ahí junta a lo mejor esta perspectiva de lo religioso con la de mundo, con la de vida cotidiana, para decir, bueno, es que no se puede diferenciar, digamos, para el creyente, no hay realmente una diferenciación entre el sentido común y el sentido religioso. Emanuel, no sé si quieres complementar ahí. Sí, se refiere a que no todo el tiempo, más bien, habría que apuntar, no todo el tiempo ni los santos ni la gente religiosa está viviendo en el mundo de los símbolos. Que la actualidad del mundo cotidiano es fuertísima, estamos profundamente enraizados, o sea, tampoco es que las personas que están teniendo una experiencia religiosa estén como más bien mezclando. Podemos cuestionar porciones de la realidad, pero no la existencia, ¿no? O sea, las personas o los grupos de personas que podrían ser estéticamente insensibles o religiosamente despreocupadas o no estar preparadas para analizar científicamente algo, de todos modos van a requerir del sentido común y el instinto de conservación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero justo de ahí deriva la importancia de lo ritual, porque el ritual le permite dar color a esa concepción de los individuos sobre los hechos, ¿no? Sobre los hechos desnudos, sobre la realidad. Por eso el impacto que puede llegar a tener es fuertísimo. Ahora, el tono, por ejemplo, particular que un indio Sioux de las praderas de Norteamérica tiene después de haber vivido un ritual, ya no es el mismo antes y después, ¿no? Por eso ahí pusimos esa imagen, ¿no? De un Sioux, o sea, después de un ritual a lo mejor de iniciación de un joven, el joven Sioux va a ver las praderas de otra forma. Se va a dar perfectamente cuenta de que no está en un ritual cuando está en la pradera, ¿no? Sin embargo, el recuerdo, la visualización, la memoria que le va a traer el ritual al ver la pradera, le va a, digamos, a dejar ese sabor de boca como de entender de otra manera la realidad. Si quieres, ponle la que sigue. Por eso es que dice que tenemos por un lado una religión pura, que es como la religión que se vive a través de las experiencias religiosas como tal, y una religión aplicada, que es la experiencia aplicada a la vida cotidiana, ¿no? No trascendental, pero que sí es el producto de ese fenómeno ritual, ¿no? Es decir, cuando nos dice que un bororo, por ejemplo aquí, un bororo, quiere decir que yo soy un perico, o un cristiano cuando, por ejemplo, dice que es un pecador, en vez de estar como pensando en atribuirle, hay toda una discusión ahí etnográfica, pero en vez de estar pensando en que deberíamos de atribuirle una teoría sobre misticismo primitivo, ¿no? Como se ha querido pensar, o por otro lado,
llegarán a lo mejor antropólogos materialistas culturales que de corte marxista, ¿no? Que digan, no, en realidad la religión es un elemento de corte instrumental que no va a servir en realidad para explicar la religión, sino más bien para explicar las relaciones sociales que existen. No, él nos dice, no, hay un movimiento pendular que nosotros vamos a encontrar siempre entre la religión, digamos, pura, el momento puro y la religión aplicada. Entonces, en ese sentido, en términos metafóricos, sí dice un bororo, yo soy un perico, ¿no? Yo soy un perico, o un cristiano, yo soy un pecador. No es que todo el tiempo estemos sufriendo. Habrá gente que sí, o sea, yo creo que sí, habrá gente que llega a un grado de neurosis, su culpabilidad, que sí, pues todo el tiempo, ¿no? Pero cuando estamos en una, digamos, en una lógica sana, no estamos pensando que todo el tiempo estamos pecando, somos unos pecadores, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Sí somos los mismos, somos los mismos, pero ya no somos ya no somos iguales, ¿no? A eso se refiere. Ya. Bueno, este sería el último elemento de la definición de Goethe. Hasta aquí. Ahora, si ven, es un sistema muy bien pulido, muy autocontenido, ¿no? Esperemos que haya sido claro cada elemento, si no ahorita lo platicamos. Entonces, ¿qué va a decir Tal al-Asad? Como dice bien Emanuel, no es que haga una crítica global y minuciosa de todos los elementos, sino se va a centrar en algunas cosas muy particulares. Y una de ellas es la dicotomía analítica que él ve en Geertz, que parece que hay una independencia de los símbolos religiosos como del todo social y cultural, ¿no? Lo religioso como sistema de significados que incorpora el símbolo y aparte, como si fuera una realidad aparte, los símbolos no religiosos, las estructuras sociales, los procesos psicológicos, la construcción de instituciones religiosas se va a ver como otra cosa, ¿no? Entonces, el símbolo o los sistemas religiosos se vuelven textos, ¿no? Aunque hay, claro, Goethe se remite a experiencias vividas de los sujetos que forman parte de estos sistemas religiosos o que son creyentes de estos sistemas, pero digamos, como tal, los símbolos se vuelven como textos que pueden ser leídos y que están descontextualizados. Esta discusión muy fina, como de cómo definimos un símbolo, porque como ustedes imaginarán, hay muchísimas definiciones de lo simbólico, de qué es, o sea, en antropología hay muchísimo como para discutir sobre el símbolo, pero en esta propuesta de Tal al-Asad, ¿por qué es relevante esto? ¿Por qué es relevante decir, ojo, aquí parece que se está construyendo un campo independiente que a lo mejor no es tal? ¿Por qué? Porque se brinca, para Tal al-Asad, Goethe se brinca justamente estas relaciones de poder. Entonces, parece que solo puede entenderse los sistemas religiosos, no la experiencia religiosa, los sistemas religiosos como desde el punto de vista espiritual, ¿no? Sin entender su relación con estructuras e instituciones sociales. Y no se hace otras preguntas que Tal al-Asad hace en su libro, que se los recomiendo y se los voy a enviar. ¿Cómo se hace accesible esta experiencia si no es a través de relaciones sociales concretas? Es decir, los símbolos no agotan todo el tipo de relaciones en las que estamos imbuidos los seres humanos. Y es necesario entender todo el complejo de las relaciones sociales. Por eso para Tal al-Asad el símbolo no es un objeto que vehicula cierto significado, sino más bien un entramado muy grande de relaciones que implican personas, objetos, significados, digamos, es más grande que lo que podemos llamar el objeto del símbolo en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, esto se tiene que hacer inteligible, estos sistemas religiosos en estas relaciones concretas más amplias, ¿no?
Y bueno, entender relaciones de poder, ¿no? ¿Quién autoriza los símbolos? ¿Quiénes los legitiman? ¿Quiénes dicen qué símbolos y cuáles otros no? ¿Eh? Recuerdo, por ejemplo, la discusión esta que tuvimos o la discusión, bueno, lo que aprendimos realmente, lo que aprendimos con Monse de qué son las herejías, ¿no? Digamos, en este sentido podríamos entender, claro, una herejía es una construcción simbólica que se sale de la construcción que alguien autorizado dijo que esa era la verdad y que ese era el sistema de significados que se iban a usar, ¿no? Que Dios eran tres, no, ¿sí? Monse, que Dios eran tres personas, o sea, que nuestra deidad eran tres personas en un solo Dios, ¿no? Y quiénes los legitiman, ¿no? También cuando leía esto recordaba un poco las discusiones sobre dogma, ¿no? Y qué diría Ranner sobre la contingencia, el poder y con relación con lo que se define como dogma, porque dogma también es un sistema simbólico, un discurso que se propone para explicar ciertas cuestiones a la que le entregamos o no, ¿verdad? Nuestra fe o donde ponemos nuestra creencia. Entonces, estas relaciones de poder, sobre todo lo de la autoridad y la legitimación, el disciplinamiento, dice Tal al-Asad, no, los símbolos no son inocentes y los sistemas simbólicos no son inocentes. Hay también ejercicios de coerción, ¿no? De ejercicios como de ejercicio del miedo, ¿no? Y que pasan por ciertos procesos de disciplinamiento que desde la autoridad se dice que deben de ser así. Entonces, distinguir lo cognitivo, es decir, cómo construimos este aparato que nos ayuda a entender y a conocer el mundo, de cómo se comunican los símbolos, es decir, cómo yo le digo a un otro de mi grupo, esto es así y significa esto, y cómo lo hago creyente de ese sistema, es una pregunta que se tiene que hacer. Y los aparatos de disciplinamiento en las religiones, y en concreto habla del Islam y del cristianismo, tienen también un juego que él cree que Gertz pasa por alto. Entonces, lo que dice Assad, no nos podemos restringir solamente a los símbolos religiosos y a lo sagrado, ¿no? Para entender un sistema religioso, otra vez, no la experiencia de fe de las personas, no la creencia en particular, sino, pero que lo incluye, para entender un sistema religioso es necesario implicar diferentes tipos de símbolos, no solo lo que se refiere a lo sacro, diferentes tipos de discursos que están ahí jugando, diferentes prácticas y que incluyen prácticas incluso económicas y políticas, como parte de un sistema religioso que además no es homogéneo, que tiene tensiones a su interior y que tiene disputas a su interior por los significados también. Y en ese contexto, en todo ese gran contexto de relaciones de poder, relaciones económicas, contextos sociales particulares, es que se adquiere, que los sujetos adquirimos estas identidades religiosas, por lo que es necesario entonces incluir estas dimensiones que a este autor le parece que Gertz no hace, como que presenta una idea de lo religioso como muy aséptica, ¿no? Como muy inocente, como muy autocontenida en sí mismo. Entonces, lo que va a hacer Tal al-Asad en su libro es justamente ver cómo la historia europea, como una historia de dominación, o más bien al revés, cómo la historia del cristianismo y frente al cristianismo del Islam está imbricada con la historia europea de construcción de hegemonía, ¿no? Y entonces por eso dice que Gertz tiene una idea muy moderna porque pretende como cortar así como de la realidad una rebanada que se llama lo religioso, ¿no? Como si fuera una cosa como separada. Y le pone unas definiciones de qué símbolo, de qué sistema, eso que para Tal al-Asad son muy modernas, son de un contexto particular, ¿no? Entonces, Emanuel, no sé si quieras agregar alguna otra cosa.
No, no, Dani, pues más bien, yo creo que, si les parece bien, eh, damos espacio para comentarios, preguntas. Sí quisiera agregar un montón de cosas, pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima clase. Más bien Ok. ahorita sobre lo que hay, si hay como comentarios o preguntas. El título del libro de Assad es Genealogías de la religión. Se los voy a enviar, lo tenemos en PDF. Disciplina y razones de poder en el cristianismo y el islam. ¿Genealogías qué? ¿De la De la religión se llama. religión? Ajá. Ah, claro. De la Lo religión. puedes, bueno, lo escribimos aquí en ¿El el chat. apellido qué? Ya lo estoy escribiendo, ¿eh? No sé si alguien tenga alguna inquietud, duda. Esto lo Comentario. vamos a ir como, sí, durante el curso vamos a ir revisando otra vez símbolo, ritual, todos estos conceptos se van a llenar de significado para ustedes. De Esperemos, sentido. de sentido. Dani, yo para comentarte, no fue tanto que me fuera llena de dudas, no, me fui con muchas inquietudes, con muchas Sí. expectativas, porque me parece muy interesante. Es algo que a lo mejor tenemos ahí todos los días. Ahorita que comentabas de los símbolos, recuerdo que cada una de las carreras, licenciaturas, tiene un símbolo. Entonces, Ujú, ¿a qué nos lleva? Entonces, sí me queda claro, pero a mí me inquieta, ¿cómo te puedo decir? Me ujú. embeleza el poder tener el contacto con una información, pues de una fuente como son ustedes. Ustedes que son especialistas, vamos a decir, son antropólogos. No porque, ay, tenga unas dudas, así como unas lagunas, no, no. Me despierta mucha inquietud. Eso es todo. Y bueno, con esto pues ya nos diste, yo para mí un panorama muy general de lo que vamos a ir aterrizando de manera paulatina. Y yo considero pues que todo enriquece, ¿sí? Gracias. Gracias por tu comentario, Emma. Perdón si malinterpreté. Ujú. ¿Quién más? Quisiera comentar algo. Sí, Sí se escucha, ¿verdad? sí. Supongo que ya lo trabajamos la próxima sesión, pero por lo menos quisiera dejarlo en la mesa. Recuerdo una propuesta de Peter Berger, creo que es Ujú, sociólogo. ujú, Él menciona como tres estadios con respecto al mundo humano o al mundo hecho desde el humano. Me ujú, acuerdo que el primer momento que señala es el momento como de exteriorización, en donde se hace lo, o donde se hace el yo. ujú, Lo voy a explicar con términos de la filosofía porque no recuerdo la propuesta de Berger, pero en este lugar en donde se hace el yo, hay un segundo momento que es el de la subjetiva, ¿qué es? Pues no me acuerdo. ujú. La objetivación, ¿no? ¿Cómo me Y, regreso? y en el tercer momento es el momento de la ¿Me sabes interiorización, regresar, hija? perdón. En donde esto que ya estoy haciendo, lo vuelvo a transformar, lo percibo, lo interiorizo y lo externo otra vez transformándolo por segundo momento. Y lo que me interesaba era que en este tercer momento de interiorización, que es lo real como producto ya de lo humano, en tanto tangible, material o intangible, que sería lo mental, como los signos y los símbolos, me quedé pensando que sí, ahí podría entrar este momento de coerción, ¿no? A futuro. Ya está Ujú, en el mundo no está ahí, el humano, como está el mundo de los ujú, perros, de los caballos, en donde responden instintivamente a esto, sino que en el humano hay necesidad de completar lo que está incompleto, ¿no? Y en ese ujú, sentido el humano se presenta ante una exteriorización que al final de cuentas ya le está ejerciendo una coerción, ¿no? Porque ya es, pues, todo este bloque de valores, axiomas y demás, ¿no? Que se van presentando. No ujú, sé si está más o menos, es que a mí me pareció ese esquema muy fácil para entenderlo en teología y en filosofía, porque así lo explican varios teólogos, ¿no?
pero no creo que no está en total concordancia con las propuestas ni de Gertz ni de Assad, pero supongo que lo podremos dejar para la próxima. Por lo menos quería dejarlo para pensarlo, ¿no? Sí, sí, que creo que sí, bueno, sí tendríamos que explorarlo, pero creo que sí está en otro nivel, pero justamente lo que tú apuntas es a entender cómo estos símbolos son interiorizados, ¿no? Cómo estos sistemas o cómo esta apropiación, justamente eso se apropia, ¿no? Y es como una caja negra, ¿no? En el caso de las explicaciones que trata de dar Gertz, ¿no? O sea, no hay como el mecanismo, en este caso tú dices como mecanismo, qué fea metáfora, ¿no? Pero bueno, el proceso, en este caso subjetivo, en este nivel de reflexión del yo, de cómo se apropia eso y qué procesos a lo mejor ahí tú dices de coerción pudiera haber para que eso suceda, ¿no? Entonces sí, yo creo que está como en la línea de la crítica de Assad eh, eh, y propone una explicación, ¿no? Por lo que tú dijiste. Yo no conozco el trabajo de Berger, ni a Berger. Sí, es el de la construcción social de la realidad, ¿no? Bueno, el que escribió junto con Sí, el dosel sagrado y retomo unas cosas de exacto. Arnold Gellen y de Marx, pero lo Ujú. trabajamos, ¿no? O lo trabajo y lo comento algo, si quieren. Órale. Sí, y Bueno. yo creo que también hay que pensar en Talal Assad como, bueno, los que hacen estudios postcoloniales, todos estos antropólogos, también tienen esta perspectiva de, pues, el enfoque crítico de la de la teoría crítica, ¿no? Entonces, tienen siempre una intencionalidad hacia la emancipación, ¿no? Entonces, y en ese sentido sí es una propuesta político-social, ¿no? Sin embargo, lo que tú estás mencionando definitivamente es como de un tipo de, ahora sí que desde una perspectiva eh, psicológico-social o es una microsociología o desde una perspectiva incluso psicoanalítica se podría pensar que en realidad estamos todo el tiempo interviniendo en la realidad a través de mecanismos de coerción. Eso, en ese sentido, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, y que es parte de la construcción del yo, ¿no? Entonces eh, ya la manera en como nosotros vamos a acercarnos va a ser el producto a lo mejor de las distintas representaciones culturales que nosotros tengamos, ¿no? Que es cultural, ¿no? Vamos a ir incluso de la religión. Dice Dani, bueno, Talal Assad, generosidades de la religión, disciplina y razones de poder en el cristianismo y el islam. ¿Algún otro comentario? Yo, Sí, en el último elemento de la definición de Gertz, que dice que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. No me queda muy claro esta parte de realismo único. No sé si se refiere a que es único en tanto que cada sistema se considera especial y propio desde el contexto cultural en el que se genera, o se refiere a pues una especie de unicidad impuesta, es decir, que se concibe como el sistema, ¿no? Como decir, el Dios cristiano es el Dios, en ese sentido es único, o porque pues cada sistema simbólico religioso tiene sus particularidades. ¿En qué sentido se considera así único? ¿O nada que ver? no, sí, creo que puedo comentar, Dani, o quieres comentar tú. Creo que se refiere eh, a una experiencia real en el sentido de que realmente para el que cree en ese sistema le sirve para explicar el mundo, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí hay como una propensión a pensar en términos totalitarios, ¿no? Por ejemplo, el indio de la pradera, ¿no? El indio de la pradera que considera que el tótem a partir del cual él pertenece al mundo, es decir,
la relación que él tiene con el lobo, con el búfalo, con el águila, es real, es real. Y en ese sentido, sí se puede pensar que los que están creyendo en eso realmente sí tienen una visión de corte totalitario, pero de totalidad, de unicidad, ¿sí? Sí, sí. De unicidad en ese sentido, ¿no? O por ejemplo, los pueblos mesoamericanos, su relación con los cerros, ¿no? Que se piensa que se tiene con los cerros, ¿no? De ahí venimos nosotros, que somos los hombres de maíz, ¿no? Yo creo que sí hay una inmersión total en la cosmovisión. En ese sentido sí es una motivación. Pero también de lo que estaba hablando ese punto es de que sí se distingue, o sea, se puede entender que no estamos todo el tiempo en el momento ritual o en el momento sagrado, que esto lo vamos a ver más adelante. No se está todo el tiempo. Hay momentos rituales o sagrados en los que realmente estamos en contacto con esa dimensión espiritual, y hay momentos en los que no. Sin embargo, sí te deja marcado lo que les decía, que la manera como yo, por ejemplo, veo la realidad sí es distinta, sí noto la diferencia después de haber tenido un momento de conversión en mi juventud, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero eso es, digamos, lo que yo pienso, lo que pensaría también un indio Sioux de los indios de Norteamérica, sería otra cosa. Pero no sé si te estoy dando elementos, Brenda, para responder. Sí, sí, gracias. Pero me surge entonces otra duda. Ok. Sí, esa unicidad también puede reflejar como la percepción de cada sujeto. Es decir, es único en tanto que yo lo experimento también con mis particularidades como sujeto, como individuo, y no solamente las culturales. Y por Así eso se es. puede hacer la distinción. Así es. Eso es justo Ok. lo que iba a comentar, porque hay una tensión ahí entre universalismos y particularismos, ¿no? A veces. Sí, sí. Pero dices, bueno, si mi experiencia es universal, ¿dónde quedo yo, Brenda Yáñez? Sí. O sea, soy al final el producto de una maquinaria que me una maquinaria institucional o de prácticas de mi momento, y entonces, ¿dónde está mi particularidad? Esa es una discusión que se tiene que presentar derivado de esto, pero pues creo que ya no nos va a dar tiempo. Sin embargo, creo que es muy pertinente lo que estás diciendo, y es yo creo que con lo que vamos a comenzar la próxima sesión. Pero sí, Sí, de entrada te podría comenzar diciendo que desde el punto de vista también, es que yo estoy en una tensión ahí entre mi papel como gente de fe y como antropólogo, ¿no? Yo te diría, están los dos. Sí, ok. están los dos, y está padre, ¿no? Y se valen, y es igual de importante, o sea, la manera en como cada uno de nosotros o cada una de nosotras pueda vivir la religión en términos de modelo para, sí va a transformar, o sea, modelo para, porque vamos a vivir en nuestro cuerpo, en nuestra situación, con nuestra historia, vamos a vivir nuestra práctica espiritual, etcétera. Y eso puede transformar también después en una historia acumulada, puede transformar después el modelo universal. Ajá, Después. como una reestructuración de nuestra Claro, realidad. claro, pero eso, Ajá. digamos, eso es, por ejemplo, ¿quién sabe qué vaya a pasar después con EPEC? ¿Vamos a transformar la iglesia o las iglesias cristianas? Sí, sí. Esperemos que sí, pero aquí para empezar Ya estamos lo teniendo una estamos viendo. práctica, claro, estamos teniendo una práctica distinta a como se tendría en otros espacios, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no se puede eliminar esta parte Ok, es como un del poco esta texto. disputa de el Dios de la institución y mi Dios y en cuál creo, ¿no? Bueno, es el caso de que sea monoteísta, ¿no? En Así fin, es. Sí, en ok. términos, digamos, digamos, de fenómeno social, Ujú. está sucediendo, y es igual de importante, y se tiene que además que retomar.
Sí, y sí, no sí. se diga en términos de discurso de derechos, ¿no? Eso ya nos metemos en otra dimensión, una dimensión como hasta de corte político, jurídica, pero también, ¿no? Ok. Vale, gracias. Aquí. En el chat preguntaba Lupita si el lenguaje, bueno, o comentaba, ¿verdad? El lenguaje de símbolos va más allá de un entendimiento visible. Yo pienso que ahí, bueno, los símbolos tendrían, o los sistemas simbólicos tendrían dos procesos, como de objetivación y de subjetivación, y a lo mejor ahí se conecta también con lo que decía Cintli, cómo se subjetiva, es decir, cómo las personas en concreto nos adherimos a esos sistemas en términos de creyentes o no creyentes, etcétera, pero también tiene una dimensión material, incluso física, muy, muy importante. No siempre está lo simbólico relacionado con lo intangible frente a lo tangible, sino que se objetiva también en objetos, pero incluso en discursos que pueden ser asequibles, ¿no? Digamos, no sé si, Lupita, te refieres a si pasa por lo inconsciente, ¿no? Sino, no, también es explícito. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy sencillo, pues las medallas, ¿no? De las medallitas de signos religiosos, ¿no? Que son un objeto tangible que tiene un significado y que da cierto mensaje y que implica ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, yo diría, pues tienes esa doble posibilidad y siempre está como jugando entre la subjetivación y la objetivación. No sé si alguien más tenga algún comentario. Lupita, ¿querías decir algo? No, solamente agradecer. Gracias a ti. Bueno, si no hay ningún otro comentario para que tengamos 15 minutos antes de la siguiente clase, les agradecemos mucho otra vez y pues nos vemos la siguiente. Les mandaremos ahí el material, ya sea un video, un texto, y pues nos vemos la siguiente libro. clase. Ah, y les vamos a mandar el libro de Assad y también si quieren el libro de Goetz. Sí, el libro de Goetz se consigue fácil. Gracias. Es de esos que Gracias están a ustedes. pirateados. Ok. Bonita mañana y bonito fin de semana. Muchas Adiós. Muchas gracias. gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias, profesores. Gracias, Gracias. maestros. Adiós. Gracias, bye. Gracias, buen día, hasta luego. Bye, buenos días. Gracias, bye. Bye.